¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Puedes ir abriendo tu Biblia, Oseas capítulo 4, como ha dicho Javi. Hoy día nos vamos a sumergir de nuevo en este primer profeta menor, que la verdad que es impresionante la actualidad que tiene el libro. Y quisiera que meditáramos ahora pensando en qué tiene que ver con cada uno de nosotros esto que está diciendo Oseas. Porque si no, no tiene sentido, ¿no? No venimos a dar una clase de historia ni nada de eso, sino que venimos a ver qué quiere decirte el Señor, qué quiere decirme a mí, y a ver cómo el Señor, a través de su Espíritu, pone en discusión nuestro corazón, nuestra alma, y cómo quiere corregirnos y que mejoremos. Vamos con la lectura. Oseas capítulo 4. Oíd palabra de Yahvé, hijos de Israel, porque el Señor contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra ti. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Fornicación y vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque en espíritu de fornicaciones le hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas. Llanos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive el Señor. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y sus sacrificios serán avergonzados. Madre mía, ¿cómo nos queda el cuerpo de leer esto que dice el profeta Oseas a Israel? Me gustaría que viéramos un vídeo que nos va
a centrar un poco en el trasfondo de la profecía de Oseas. Podemos verlo. El amor es sufrido y considerado. Nunca es celoso. El amor nunca es jactancioso o engreído. Nunca es grosero o egoísta. Nunca se ofende, ni es resentido. El amor no halla placer en los pecados de los demás y se deleita en la verdad. Siempre está dispuesto a excusar, confiar, esperar y soportar todo lo que venga. Yo, Landon Rollins Carter, Jamie Elizabeth Sullivan, juro solemnemente tomar a Jamie tomar a Elizabeth Landon Sullivan Rollins Carter como mi legítima como esposa, legítimo esposo, para honrarla y venerarla para honrarle y toda la venerarle vida. toda la vida. Jamie y yo pasamos juntos un verano inolvidable, con más amor del que muchos conocen. Muchas gracias. Bueno, me ha venido muy bien este vídeo, porque realmente nos ayuda a centrarnos en lo que el Señor ha utilizado muchas veces a través de la Escritura para expresarnos cómo es la relación de Él con su pueblo. Más de 20 veces se nota en la Escritura que el Señor utiliza esta figura del matrimonio, que bueno, el Señor mismo estableció, Génesis 2, capítulo 2, 23, 24, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y el Señor utiliza esta misma ilustración para la vida de Oseas. Como hemos visto, ¿no? Hasta ahora, en un cierto momento el Señor le dice a Oseas que tiene que casarse con Gomer y el Señor mismo le anticipa que ese casamiento, que esa relación que van a experimentar los dos será una profecía viva para el pueblo de Israel. Y entonces Oseas obedece al Señor y va y desposa a Gomer, ¿no? Y al poco tiempo, que de esto nos habla, como decía Javi, los primeros 3 capítulos de Oseas, ellos viven esa relación matrimonial que va a ser esa figura, ¿no?, de la intimidad que tiene el Señor con su pueblo. Y este libro se va a transformar, ¿no?, en una historia real y profética, tanto para los del Antiguo como para nosotros, porque nosotros somos, como dice Cristo también, ¿no?, esa esposa que Él va a venir a buscar. Pero es interesante cómo hoy día en los versos que vamos a leer, si vemos el bosquejo, vamos a centrarnos en 3 aspectos que nos plantea nuestro texto de hoy. Y vamos a ver cómo, de la misma forma que Gomer le fue infiel a Oseas,
porque despreció a su marido, despreció el amor de sus hijos, y ahora el Señor utiliza esto para establecer primeramente una acusación general contra el pueblo de Israel. Entonces eso es nuestro primer punto. Versos 1 a 5, el Señor llama al estrado al pueblo de Israel y le acusa de ser infiel a esa historia que se había iniciado, ¿no?, con el rescate desde Egipto. El Señor los rescató a ellos, los llevó por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, entraron en la tierra prometida y comenzaron a vivir, a desarrollarse como una nación, hasta que llegaron a tener una situación de estabilidad, de riqueza, de bendición. Y sin embargo, como veníamos leyendo en los capítulos anteriores, ¿no?, el pueblo no se recuerda que todo eso provenía de la mano de Yahvé, sino que piensa que es de sus propias fuerzas y de sus propios negocios que ha surgido toda esa bendición. Y te pido de nuevo que hagamos una conexión contigo y conmigo, porque a nosotros nos toca también vivir una situación de bonanza, una situación de estabilidad, una situación de paz, una situación de bienestar. Y entonces te pido que hagas ese ejercicio a medida que vamos avanzando en la meditación. Y Oseas ve en estos primeros 5 versos de lo que hemos leído que el problema fundamental que se le presenta al pueblo es de no reconocer al Señor. La relación de Israel con el Señor presenta esa deficiencia, ¿no? El Señor había llamado a su pueblo a vivir en una amistad sincera e íntima, pero ¿qué ha pasado? Vemos que Oseas dice que eso no se ve en la relación que hay entre Dios y el pueblo. Esa intimidad, esa amistad que el Señor quiere con su pueblo ha sido rota. La confianza del Señor ha sido engañada. Y qué duro, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez que algún amigo te ha engañado. Si tú dices, bueno, alguien pasó por la calle, me robó, o alguien se metió a tu casa y te robó, bueno, alguien te ha hecho un daño, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es alguien de tu confianza, cuando es alguien a que tú tienes un afecto especial, a quien amas, que te defrauda? Es duro, ¿no? Y eso es lo que el Señor ha hecho experimentar a Oseas para hacerle sentir al pueblo cómo es que él está viviendo esa situación de infidelidad y de traición que siente el Señor. Y claro, aquí hay un juicio que el Señor está dando a Israel, ¿no? Y si recordamos lo que estuvimos en el estudio de Amós, que son contemporáneos, Amós y Oseas, la situación es muy similar. Es la misma época, ellos están en una época de mucha abundancia, pero sin embargo la relación y la amistad con el Señor ha sido traicionada. Se ha establecido una religión paralela, han vuelto a los Baales, inclusive se juntaban con las sacerdotisas de las otras religiones. Inclusive me impactó mucho leer, por ejemplo, en el verso 5 del capítulo 8, que habían vuelto a tener el becerro en Samaria. Había también intrigas con las otras naciones. Israel volvía de nuevo a depositar su confianza no en el Señor, sino en sus asociados, como Egipto, como Asiria. Y al final el Señor moverá a Asiria para castigar a su pueblo, ¿no? Que esto es todo lo que va viendo Oseas a través de su ministerio. Su libro más o menos recoge un ministerio de unos 25 años donde él está en medio del pueblo predicando y sirviendo al Señor. Sin embargo, como vemos aquí, uno de los puntos más fuertes de los que nos habla Oseas y que creo que es lo que nosotros también tenemos que tomar para nosotros, es que se pone en discusión
la hipocresía del pueblo. La hipocresía del pueblo en el sentido de que se dice de que era un pueblo que no conoció al Señor. Y es interesante que hagamos una aclaración que hay entre lo que es conocer y saber de algo, ¿no? Conocer, como está diciendo aquí en el texto que utiliza aquí en el verso 6, se refiere a una situación de que tú tienes una amistad experimental con Dios. El pueblo estaba llamado a tener una relación íntima y una amistad donde había esa comunión estrecha con el Señor. Pero dice que el pueblo no lo tenía, a pesar de que era el pueblo elegido, que había sido bendecido con esa ley que el Señor les había dado, pero dice que el pueblo le faltaba conocimiento. Sabía mucho porque sabían sí las leyes, tenían toda la ley bien entendida a nivel intelectual, pero una cosa es tener las cosas bien claras a nivel intelectual y otra cosa es vivirla de corazón. Y eso es lo que está sucediendo aquí, y por eso es la decadencia que se va dando y se perfila ya a que el Señor tiene que corregir a su pueblo. No obstante, es interesante también cómo Oseas es llamado el profeta del amor. Como Juan en el Nuevo Testamento es el discípulo del amor, en ningún momento Oseas deja de aclarar al pueblo que el Señor le ama. El Señor está declarando su amor y por más que está sucediendo toda esta traición, el Señor está viendo cuál es la forma en cómo va a salvar a su pueblo. Entonces, como vemos, el Señor ha descartado Israel ha descartado a Dios de su vida, lo ha sustituido por otros dioses, por otros ídolos, y claro, todo eso desemboca en una corrupción generalizada de la nación. La injusticia social era tremenda. Los 10 mandamientos, como está diciendo aquí, en los primeros versos, ¿no? De 1 a 3, eran constantemente violados. Pero eso sí, era un pueblo religioso. Venían a los cultos, asistían en horario, se presentaban al culto y estaban allí, ¿no? Firmes. Pero era una religión hipócrita, que como dice el mismo Oseas, no refleja lo que es un verdadero conocimiento del Señor. Y de hecho en el verso 14 dirá, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Y es lo que sucedió, porque el Señor movió al imperio asirio, a los asirios, y vinieron contra Israel, y al final fue un desastre. Y claro, tú y yo estamos aquí en plena libertad, muy tranquilos, pero creo que tenemos que meditar la importancia que tiene esto para nosotros. Porque tú dices ahora, bueno, sí, fueron esclavos, pero nosotros no entendemos lo que significa la esclavitud. Cuando te tomaban como esclavo en esa época, te llevaban, pero te llevaban a la fuerza, te llevaban arrastrando y con cadenas. Y había violaciones y no había ningún tipo de derechos humanos. Y eso fue todo producto de que el Señor tuvo que permitir que eso sucediera para corregir a su pueblo. Y Oseas aquí lanza un mensaje, contra la inmoralidad que se estaba viviendo, lanza un mensaje en contra de la idolatría, está diciéndole al pueblo que no hay verdad, que no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Si lees Segunda de Reyes 21, que también me llevó a leerlo, mientras meditaba, es impresionante. Manasés es el rey en esa época y es un desastre. Un desastre. O sea, el pueblo que había sido elegido por el Señor, que había sido bendecido con la ley del Señor, que dice que le hacía destacar en sabiduría respecto de todos los pueblos de los alrededores, están en un infierno. Y por lo tanto, como vemos, más adelante el Señor va a mandar este exilio que el pueblo tendrá que experimentar bajo el imperio asirio, Y entonces, aplicaciones para dejar este punto para ti y para mí.
creo que es importante que no lo veamos como algo que es solamente histórico, sino que tú y yo también estamos implicados. Tú y yo como individuos, tú y yo como familias, como vecindarios, como gente de este pueblo. Creo que es importante que esta noche sensibilicemos nuestro corazón ante nuestro Dios. Leía otro texto también que nos conecta en la reflexión, Ezequiel capítulo 36. Dice que el Señor nos ha dado a ti y a mí un corazón real, un corazón de carne, no un corazón de piedra, ¿no? Como estaba sucediendo en este momento con el pueblo, que su corazón se había vuelto de piedra, ya no latía por el Señor. Entonces por eso ellos se van alejando de Él, aunque practican una religiosidad, como decía, ¿no? Los cultos puntuales, las reuniones no faltaban, las actividades, un montón de actividades, pero el corazón no latía por el Señor, estaba lejos de Él. Y entonces es por lo que está diciendo aquí Oseas, ¿no? Que el pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo está tu conocimiento del Señor? ¿Cómo está mi conocimiento del Señor? ¿Late mi corazón por Él? ¿Late tu corazón por Él? ¿O cumplimos el horario? Del 6 al 11 comienza a tocar el tema del sacerdocio. Y bueno, quizás tú piensas, ¿no? Bueno, esto es para los líderes de la iglesia, ¿no? Porque claro, los sacerdotes actuales son los líderes. Pero te recuerdo que los sacerdotes somos todos. Porque el Señor dice en la Escritura que somos un pueblo de sacerdotes. Somos un pueblo de sacerdotes que Él se ha escogido. Tú y yo, cada uno de nosotros somos sacerdotes del Señor. Y entonces, claro, ¿qué pasa? En los versos 6 a 11 vemos que los sacerdotes del pueblo, al mismo nivel que el pueblo, rechazaban el conocimiento del Señor. Ellos también habían olvidado la ley del Señor. Quizás no es que la habían quitado de su memoria, pero no la practicaban de la forma que el Señor quiere. Y entonces, claro, el Señor les dice aquí en este texto que hemos leído que Él los va a desechar. Y me vino a la mente también la primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, ¿lo recuerdas? El sacerdote Elí, lo que hacían en el templo del Señor, el sacerdote Elí y sus hijos, y que a un cierto punto el Señor le dice, pero tú le haces más caso a tus hijos que a mí. ¿Y cómo termina la historia? Termina con un rayo, ¿no? Que el Señor le dice, yo honraré a los que me honran, y los que no me honran serán tenidos en menos. ¿Cómo está para ti y para mí la honra del Señor? ¿Tiene valor o priorizamos otro tipo de cosas antes de que honrarle a Él? Entonces, ¿qué pasaba? En esa época el sacerdocio también falló mucho porque era indulgente con el pueblo. Era un poco similar a lo que sucede hoy en día, por ejemplo, en los lugares donde la reforma no ha terminado de impactar las sociedades, ¿no? Sabes que hay un estudio que es muy interesante, que dice que los países donde la reforma protestante ha calado más son las economías más desarrolladas de Europa. ¿Y eso por qué es? O sea, cuando lo analizamos, que ya de aquí a poco tenemos el Día de la Reforma, eso tiene un sentido, porque el Señor trabajó a través de la Iglesia y entonces su persona fue conocida en modo más claro, sus valores fueron más reconocidos y eso fue aferrado por la gente y caló en la sociedad. Como consecuencia, entonces, los lugares donde esto ha sucedido son relativamente más sanos. No quiero decir que sean perfectos, pero por ejemplo, donde sigue todavía habiendo una influencia menos reformada, ¿qué sucede? A lo mejor te encuentras que existe la confesión y entonces tú puedes andar tranquilo y hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque total vas a alguien y le confiesas y le dices, mira, he hecho esto, bueno, te absuelvo, ¿no? Y entonces continúa. Eso
como un círculo vicioso. Y eso es un poco lo que estaba sucediendo allí. A lo mejor hacían un montón de garruladas y se presentaban al templo y llevaban a lo mejor un becerro o 2 becerros, no lo sé, me lo invento, ¿no? Entonces eran exculpados. Pero los valores del Señor, ¿dónde estaban? Habían desaparecido. Creo que también tenemos que hacer una conexión con nosotros a fecha de hoy, pensando en las aplicaciones, ¿no? Hoy en día se habla en nuestra iglesia moderna, evangélica, se habla de un concepto que es la obesidad espiritual. Eso significa de que, claro, tenemos un montón de creyentes que reciben mucha información, muchísima información, y somos teológicamente muy intelectuales, pero claro, falta poner en práctica todo lo que significa la verdadera religión, que es poner en práctica los principios del Señor y vivir una amistad con Él en modo sincero, ¿no? Quizás tú piensas, bueno, sí, ellos tenían los Baales, tenían, no lo sé, el becerro que acabamos de mencionar, pero ¿qué tienes tú y yo? ¿Qué atira tu corazón? ¿Qué atira mi corazón? ¿Qué llama la atención que nos desvía de lo que es seguir y tener una amistad sincera con nuestro Señor? Yo sé qué es lo que atira mi atención, tú sabes en tu corazón qué es lo que te distrae, pero el Señor quiere que estemos centrados en Él, puestos los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de nuestra salvación, y que progresemos en ese camino que el Señor ha pensado para ti y para mí, que es formar a Cristo en nosotros. Avanzamos al tercer punto. El Señor, a través de Oseas, está reprobando y amonestando la idolatría del pueblo. Como decíamos, ¿no? El pueblo había vuelto a consultar los leños. Dice, mi pueblo consulta al leño, ¿no? Esto dice que llevó a un desorden y a un pecado constante, que la sociedad, claro, iba de mal en peor. Y es como estamos hablando, ¿no? Si nosotros perdemos el enfoque en el Señor Jesucristo, en su obra, ¿no? A veces cuando me toca compartir la cena del Señor, me ha impactado mucho la recomendación de Pablo, que no tenemos que tomar los símbolos de la cena del Señor con automatismos. El problema es que si nosotros seguimos teniendo un corazón que no late por el Señor, entonces el enemigo, ¿qué hace? Hace su trabajo. Comienza a cauterizar tu corazón y el mío. Y claro, y cuando llega un cierto punto que no te das cuenta que aquello que primero comenzó como una distracción, después te ha atrapado la atención, después has quedado allí enganchado y sigues y no puedes salir. ¿Qué pasa? Al estar cauterizado el corazón, tampoco hay capacidad de reaccionar. Entonces te pregunto y me pregunto, ¿sabes que a veces sentimos la vocecita, ¿no? Que mira, esto, sentimos la voz del Espíritu del Señor que nos corrige, que el Señor nos proteja y nos ayude, porque en cualquier momento el Señor puede tomar represalias. A veces el Señor te habla de muchas maneras, pero si nosotros no le oímos, a veces el Señor nos tiene que hablar con circunstancias, con hechos. Su libro, entonces, el libro de Oseas, nos está describiendo ese drama que el Señor le hace vivir a él en primera persona. No era la única forma que él podía entender, empatizar con el Señor, a qué punto se sentía el Señor. Pero creo que es bueno que, como decía, ¿no? A medida que veníamos avanzando en los 3 puntos, que tú y yo lo conectemos con nosotros, ¿no? Que escuchemos la advertencia
de castigo que el Señor tiene para nosotros, porque sí, lo tenía para ellos, el Israel antiguo, pero también tiene que ver contigo y conmigo. Porque Él, como dije antes, ¿no? Oseas no para de hablar del amor de Dios, un amor incondicional, un amor que no para. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo le respondemos? Si pecamos contra Él, nos alejamos del Señor. Está bien que Oseas no lo llegó a ver, ¿no? Pero yo creo que él confiaba que de alguna manera el Señor iba a salvar a su pueblo. Y bueno, todo esto tú y yo lo sabemos, que el Señor tuvo que enviar a Cristo para que Él hiciera lo que tuvo que hacer. No había vuelta que darle, no había otra forma. La ira de Dios tenía que ser descargada sobre alguien y fue el Señor Jesucristo quien dijo, aquí estoy yo y yo voy a asumir ese castigo que les toca a ellos como pueblo. Me gusta que podamos terminar nuestro tiempo leyendo el Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer 6 versos, los primeros 6 versos de Apocalipsis, y voy a dar tiempo ya para que Javi nos guíe en la oración. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no honraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Paro aquí, creo que tenemos que orar.